Bien. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Sí, se ve preciosa la iglesia llena, hermanos. Da gozo poder cantar al Señor, poder alabar en cualquier circunstancia, ¿cierto? El Señor es siempre bueno, siempre misericordioso y nosotros somos muestra de la gracia del Señor. Que cada uno esté aquí, sin duda sin merecerlo nosotros. El Señor nos otorga ese privilegio de poder cantar a su nombre, alabarle y en este momento poder escuchar su preciosa palabra. Hermanos, en la Escritura hay muchos pasajes que son difíciles de interpretar de acuerdo a lo que decía también segunda de Pedro, ¿cierto? Pedro le decía a los hermanos que hay algunos pasajes que son difíciles, los cuales algunos indoctos e inconstantes tuercen, ¿cierto? Entonces, hermanos, este es un pasaje que me tomó mucho tiempo poder entender la idea, mucho tiempo, muchas horas, pero le doy muchas gracias al Señor por poder pararme delante de ustedes y con las limitaciones que también tengo, poder explicar la verdad del Señor. La Escritura, hermanos, demanda mucho esfuerzo de cada uno de nosotros. No solamente exponerlas, sino también estudiarlas. Requiere de mucho esfuerzo. Pablo hablaba sobre el siervo de Dios que tenía que trazar correctamente la palabra del Señor. Y trazar correctamente implica estudio, implica que nosotros le dediquemos tiempo a eso. Y llegar al punto que el Señor quería llegar para que la audiencia comprenda y para que la audiencia sea edificada es la tarea de cada predicador, la tarea de cada uno de nosotros como hijos del Señor. Independiente de que usted esté parado en un púlpito o no esté parado en un púlpito, usted tiene la labor de predicar la palabra del Señor. Predicar a Cristo a tiempo y afuera de tiempo, ¿cierto? Pablo decía, nosotros predicamos a Cristo como Señor y a nosotros como sus siervos, decía. Entonces es labor de cada uno de nosotros. Usted conoce, ¿cierto?, la gran comisión. Por tanto, id, ¿qué dice más? Y haced discípulos en todas las naciones, A todo lugar donde usted va, donde yo voy, debemos llevar el sello de Cristo en nuestras vidas y en nuestros labios. Este es un pasaje, hermanos, del que vamos a ver hoy día, uno de los más mal interpretados a lo largo de toda la historia del cristianismo, ¿sí? Una interpretación rápida puede llevar a una interpretación errónea sin considerar todos los aspectos del pasaje. Por ende, les pido también su consideración, que juntos vayamos avanzando en este texto y que el Señor, como le decía, de acuerdo también a su voluntad, vaya hablando en su corazón y también en el mío, ¿sí? Y es mi oración, hermanos, que mis limitaciones no sean un obstáculo para la obra que el Señor quiere hacer en el corazón de ustedes, así como también obró en mi corazón. Así que leamos el pasaje, hermanos. Santiago capítulo 5. Ya estamos terminando. Tengo entendido que falta un sermón más para terminar Santiago. Ha sido de tremenda bendición, ¿cierto? Poder estudiar Santiago, poder aprender del corazón pastoral de Santiago a través de sus exhortaciones, de todos los imperativos que encontramos a lo largo de toda la epístola, y ha sido de mucha, pero mucha bendición. Dice el capítulo 5 de Santiago, el capítulo 5, versículo 13, dice así la palabra del Señor. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo, Señor. Señor, usted me conoce, Señor. Usted sabe, Señor, mis limitaciones, Señor. Usted también conoce mi corazón, Señor, mis luchas, Señor. Así, Señor, como las luchas que pueden tener cada hermano, Señor, en esta congregación, Señor. Pero también, Señor, usted me ha otorgado, Señor, el privilegio de predicar su palabra, Señor.
He tratado, Señor, de invertir tiempo, Señor, en poder ser claro con estas cosas, Señor, pero principalmente confío en tu obra, Señor. Confío, Señor, en que usted va a hablar en el corazón de cada hermano, Señor. Usted, Señor, tiene muchas cosas que decir a través de su palabra, Señor. Y quiero que en este tiempo, Señor, usted sea solamente glorificado, Señor. Que la gente, Señor, pueda escuchar tu palabra, Señor, ver tu obra, Señor, ver su persona, Señor, y pueda usted ser exaltado, Señor. Padre, le ruego por estas cosas, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, una pregunta. ¿Alguna vez usted se ha encontrado frente a un problema cotidiano que no puede resolver y no tiene que tiene que resolver y no tiene los elementos necesarios para poder resolverlo? Sí, es frustrante, sí, hay cosas cotidianas que nos frustran mucho a menudo. Nosotros tenemos 3 perritas con mi esposa y es un desafío, sí, a veces se comen todos los cables que hay y uno no tiene la experiencia como para arreglar cada una de esas cosas, pero tampoco voy a estar pagando para que otro lo haga. Entonces, a veces es frustrante no poder hacer, así que uno recurre harto a YouTube, ¿sí? Cómo arreglar un cable, cómo pegar esto. Tengo una imagen. ¿Qué ven en la imagen? ¿Ven un tornillo con un cuchillo? ¿Le ha pasado? ¿Sí? Ha pasado, yo creo que a varias personas le ha pasado. No tienen un destornillador y recurren al terrible cuchillo, ¿cierto? El que nos auxilie. Es un momento súper incómodo. ¿Por qué? Porque el cuchillo está diseñado para otra cosa. ¿Sí? El cuchillo está diseñado para cortar. Y peor si es un cuchillo para mantequilla, ¿cierto? Es todavía más frustrante. Hay ciertas cosas que no son para eso, tienen su cierto uso. A menudo nos encontramos en distintas situaciones en nuestras vidas. Todas ellas requieren de un actuar indicado para cada situación. Sin embargo, no siempre sabemos cómo actuar, dice, lo cual es algo muy frustrante. ¿Cierto? Algo muy frustrante no saber cómo actuar en cada situación. Si pensamos en un plano bíblico, siempre, hoy día pensaba harto en el pasaje donde se recuerda que el rey David fue capturado por sus enemigos, ¿cierto? Él ya no se encontraba prácticamente, él iba a ser sentenciado a muerte. ¿Pero qué hizo David? Él se fingió estar loco, ¿cierto? Recuerda que le caía la baba de la boca, ¿sí? Y él le dijeron al final, mira, está loco, dejémoslo nomás que se vaya. Y al final él, creo que fue una reacción casi instantánea y salvó su vida. Recuerdo a Pedro en una situación difícil, muy difícil para él. Tenía la brillante oportunidad de dar testimonio del Señor y él dijo, no lo conozco, ¿cierto? No soy de él, no soy el discípulo de él. Para no ser castigado rehusando también ser identificado con Cristo. Pero cuando nos enfrentamos con situaciones difíciles en nuestra vida cristiana, ¿será que Dios nos ha dejado indicaciones de cómo vivir cuando nos encontramos momentos difíciles en nuestra vida? ¿Contamos con las herramientas espirituales para enfrentar esas cosas? ¿O bien debemos usar el cuchillo como desatornillador en nuestras vidas? ¿Por qué le estoy contando estas cosas? Este pasaje tiene mucho que ver con situaciones difíciles en la vida de los hermanos. Muchas situaciones difíciles como lo estamos viendo en el capítulo 5, como lo estamos viendo en toda la epístola. Son hermanos que están siendo perseguidos por su fe. Son hermanos que están siendo castigados. Muchas veces injustamente, solamente por profesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que los destinatarios primarios de la carta son hermanos de la dispersión que se encontraban en momentos de mucha aflicción. De acuerdo con eso y con el corazón pastoral de Santiago, él instruye a sus lectores con respecto a qué hacer cuando se encuentran en circunstancias difíciles. El Señor, hermanos, no se quedó callado con respecto a cuando nosotros pasamos por momentos difíciles. Y eso es algo que nosotros tenemos claras instrucciones en las Escrituras. Muchos hermanos utilizan el sufrimiento, como decía Pedro, como ocasión para la carne. Pero esto no debe ser así, por los pasajes que vamos a ver. Consideremos además que Santiago en estos pasajes va a culminar de la misma manera con la cual empezó la carta en el capítulo 1. En el versículo 5, exhorta a los hermanos a practicar la oración, a mantener el gozo. Las dos cosas serán nuevamente recordadas a los hermanos en esta ocasión. A la luz de este pasaje podemos decir que el autor exhorta a los hermanos a tomar armas espirituales para encarar las dificultades.
Algunos componentes que van a ser mencionados en estos pasajes son la oración, la alabanza, la confesión, la intercesión, la restauración. Todas estas cosas implican que el creyente está practicando una fe realmente viva. Todas estas cosas incluyen este pasaje y dan indicio de que un hermano, una persona, un creyente está viviendo verdaderamente la fe que el Señor describe en las Escrituras. El título de este sermón es Tomando las armas espirituales para hacer frente a las dificultades terrenales. Tomando las armas espirituales para hacer frente a las dificultades terrenales. Vamos a ver 4 puntos. ¿Sí? Vamos a ver 4 puntos. El primero, la oración en la aflicción. Punto número 2, la oración en medio del gozo. 3, la humildad en la debilidad. Y finalmente, la confesión e intercesión mutua. Así que, ¿vamos bien hasta ahí? Voy muy rápido. Necesito ir rápido porque tengo 24 diapositivas. Ya, así que cualquier cosa, cualquier queja, por favor, con el pastor Rodrigo, lo hablan. Sí, también estoy imitando algo de nuestros queridos siervos, de que ponen la hora no para limitarse, solamente para saber cuánto uno se va a demorar. ¿Sí? Entonces, partamos, hermanos, partamos. No se preocupe, la presentación también la puedo compartir para que usted la vaya repasando en su casa. 1. La oración en la aflicción. Y el versículo número 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. El cristiano, hermanos, no siempre vive en la cumbre de su fe. Hay momentos donde nos encontramos abajo, hay momentos donde nos encontramos arriba, ¿sí? Hay momentos donde nos encontramos desanimados, hay momentos donde nos encontramos tristes y hay momentos donde nos encontramos alegres, como lo vamos a ver. Pero en cambio, en la Escritura siempre encontramos mandamientos de que el cristiano en todas las circunstancias tiene que regocijarse. Regocijados en el Señor siempre, decía Pablo, siempre. Otra vez digo, ¿qué cosa? Regocijados. No solamente en un momento, no solamente en cierto momento de nuestra vida, no solamente cuando nos encontramos en tiempo de bonanza. Siempre debemos regocijarnos en el Señor. La simple realidad de la vida es que tanto el creyente se encuentra en dificultades en concordancia con lo que Jesús y sus apóstoles predijeron. Hay muchas circunstancias, hermanos, que nos llevan a ver de que no siempre podemos mantener el gozo. No siempre hay circunstancias que nosotros nos hacen entristecernos, nos hacen mirar por nuestro propio andar. ¿Se recuerda? En Juan capítulo 16, versículo 33. A pesar de que tenemos el mandamiento de que siempre debemos regocijarnos, el Señor también dijo esto en Juan capítulo 16, versículo 33. Un pasaje bastante conocido por cada uno de nosotros. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué cosa? Tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, a pesar de que tenemos este mandamiento del Señor y el Señor nos manda a mantener el gozo, en este mundo vamos a encontrar aflicciones, vamos a encontrar dificultades. Vayan a Filipenses, por favor, capítulo 1, versículo 29. Filipenses capítulo 1, versículo número 29. Dice así la palabra del Señor. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, ¿cómo termina el pasaje? Sino también que padezcáis por Él. Entonces, dentro del paquete que el Señor nos otorga a nosotros, como sus hijos, el Señor nos otorga la posibilidad de creer mediante su obra divina, pero con ese creer también viene el sufrimiento. ¿Sí? También viene el sufrimiento. ¿Has escuchado ese lema? Ven a Cristo y todos tus problemas se van a acabar. ¿Has escuchado ese lema? En muchos lugares se ofrece ese eslogan. Todos tus problemas se van a acabar si vienes a Cristo. La verdad es que no es así, hermano. Si miramos las Escrituras, el Señor nos dice, en el mundo tendréis aflicciones. Y que también las persecuciones van a ser parte de nuestra vida cristiana. Van a ser parte de nuestra vida cristiana.
Las aflicciones que podemos enfrentar aquí pueden ser físicas, mentales, personales, financieras, espirituales o religiosas, por mencionar algunas. Cuando alguien está mentalmente deprimido, aún haciendo un esfuerzo especial, lo encuentra difícil estar gozoso. ¿Le ha pasado? Ciertas circunstancias cuesta estar gozoso. De allí que Santiago aconseja al que está en dificultades que ore. Que ore. La palabra aflicción, aquí hermanos, es la misma que se ocupa en el capítulo 5, versículo 10, que se puede traducir como atravesar dificultades, sufrir calamidad, experimentar adversidad, y puede referirse a toda clase de calamidad. Entonces se trata de un sufrimiento agónico, de un sufrimiento casi extremo, podríamos decir. Aunque debemos también mencionar que el énfasis no parece referirse al aspecto físico de la adversidad, sino más bien al aspecto emocional del sufrimiento. ¿Por qué nos referimos a eso? Porque dice, haga oración. Entonces está enfocando al área espiritual más que solamente a lo físico. Y es importante tener en mente eso para todos los pasajes que van a venir más adelante. Note que también en el versículo, si leemos todo el versículo, habla de estar alegre y hacer alabanza, algo que tiene que ver con cosas espirituales más que cosas físicas. Entonces, siempre está apuntando, en este caso, a un estado espiritual. El apóstol recomienda que cualquiera sea la naturaleza del conflicto por la que el creyente atraviese, debe recurrir a la oración. Siempre debemos recurrir a la oración. ¿Está alguno afligido? Entonces haga oración. Notemos la palabra en imperativo, haga oración. Haga oración. Y en este pasaje, hermanos, tenemos 5 versículos. 5 versículos. Se repite 8 veces la palabra oración y sus derivados. 8 veces en 5 versículos. Al menos una vez en cada versículo. Y 3 de ellas en forma imperativa, es decir, un mandamiento, denotando el hilo conductor del pasaje. Algunos, hermanos, ya leímos el pasaje. Muchos hablan de un don de sanidad en este pasaje. Pero en realidad, más que sanidad, el tema del pasaje es la oración. Es el tema de la oración. En cuanto a la palabra, en cuanto al mandamiento de orar, haga oración, da la idea de algo continuo. Puede decirse que no cese de orar, que esté constantemente, que continúe en oración. Y eso tiene plena concordancia con todo lo que nosotros encontramos en las Escrituras. Todo lo que nosotros encontramos en las Escrituras. Pablo dice, orad sin cesar en otras ocasiones. Siempre debemos orar. Y algo que también mencionaba en tiempos anteriores, es que Pablo, si vamos a la vida del apóstol Pablo, él siempre estimulaba a los hermanos a orar, y él también decía que estaba en oración. Yo constantemente estoy orando por ustedes, constantemente, sin cesar, hago mención de ustedes en mis oraciones. Entonces hay 2 posibilidades. O Pablo realmente oraba todos los días, en todo momento, o más de alguno puede decir Pablo era mentiroso. Según las Escrituras vemos que Pablo era un hombre veraz. Era un hombre veraz. Él pasaba todo el tiempo orando por los hermanos. Hermanos, la aflicción, como hemos visto, puede tener diferentes formas. Puede tener en diferentes ámbitos. Pero lo que no puede faltar en nuestras vidas es la oración. Lo que no puede faltar en nuestra vida es la oración. Santiago nos insta a buscar fuerzas en Dios por medio de la oración. Pedro lo dice de esta manera, echad vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué más? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, en la aflicción, hermanos, más que enfocarnos en nosotros mismos, en lo que nosotros estamos pasando, en la dificultad que nosotros estamos pasando, debemos tener este foco en la oración. Y la oración pondrá nuestro foco directamente en el Señor. Directamente en el Señor. Y estamos dependiendo en Él. Pablo siempre, como le mencionaba, nos está animando a orar, a orar, a orar.
La oración es el vínculo vital que nos mantiene en contacto con el autor y perfeccionador de nuestra fe, hermanos. Y el Señor nos fortalece harto por medio de la oración, mucho por medio de la oración. Es necesario notar que Santiago se enfoca en una situación espiritual. El cuadro es una persona cargada de dificultades y problemas diversos que lo abruman. Entonces Santiago, más que acudir a otras cosas, le dice, hago oración. Hermanos, la pregunta para ustedes, hoy día, ¿hay alguno que se encuentra afligido? ¿Hay alguno que se encuentra triste? Señor, es que no sé cómo enfrentar esto. Señor, esto es mucho para mí. No puedo soportar. Sí, quizá una situación difícil de salud, quizá una prueba, quizá una situación en el trabajo. Señor, no puedo más con esto. ¿Ha pensado recurrir al Señor? ¿O lo está teniendo como último medio? Si es que no tengo nada más que hacer, voy al Señor. ¿Te recuerda pasajes en los evangelios, cierto? Cuando los enfermos se acercaban al Señor y siempre decía, habiendo agotado todos los demás medios, se acercaban al Señor. Qué diferente sería si en vez de agotar todos los medios que no nos satisfacen, nos acercamos primeramente al Señor, como Él nos manda, a buscarlo primeramente a Él. Entonces, hermanos, esto no es una opción, no es algo que nosotros debemos o no debemos hacer, sino que nosotros, estando en aflicción, estando en calamidad, podemos y debemos acudir al Señor en oración. Debemos tener una actitud constante de oración. Sigamos con el resto del versículo. La adoración en medio del gozo. Pregunta, hermanos, ¿ha vivido momentos de mucha felicidad en su vida? ¿Usted recuerda momentos de mucha felicidad en su vida? Yo lo que he escuchado, lo que me han contado, todavía no tengo el privilegio de vivirlo, es que uno de los momentos más lindos que alguna persona puede vivir cuando toma a su hijo en brazos por primera vez. Muchos de los que son padres pueden decir sí. Yo lo he escuchado varias veces. Espero en el Señor, si es su voluntad, que algún día yo pueda vivirlo. Me escuché muchos amenes por ahí. ¿Sí? Está bien, es la voluntad, es mi oración también. Hay momentos de mucho gozo en nuestra vida, mucho gozo. Yo recuerdo cuando me casé, era tremendamente feliz. Y hasta ahora también, soy muy feliz con mi esposa. Mi esposa no puede decir lo mismo, pero especialmente cuando me tienen que ver horas y horas estudiando, sí, y no la puedo ayudar a hacer nada. Pero yo recuerdo con mucho gozo esos días en mi vida, hermano, mucho gozo. Ahora, si usted recuerda esos momentos en su mente, ¿qué hizo en un momento de mucha felicidad? ¿Qué hizo? Dan ganas de contárselo a todos, ¿cierto? Dan ganas de abrazar a todo el mundo. Pongamos en contexto en este pasaje. ¿Está alguno alegre? Canta alabanzas. Canta alabanza. Cuando el sol y el favor de Dios descansa sobre nosotros, nos llenamos de gozo y alegría. Entonces ha llegado el momento de cantar con regocijo. Como muchos pasajes nos indican, los escritores del libro de los Salmos nos enseñan muchas veces cómo hacerlo. Ahí están los pasajes si ustedes quieren ver. Muchas veces. Notemos el pasaje de Colosenses 3:16, por favor. Colosenses capítulo 3, versículo número 16. Dice así la palabra del Señor. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Note, mandamiento. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo se va a manifestar eso? ¿Cómo nosotros podemos llenarnos de la palabra del Señor? Cantando con gracia en vuestros corazones y con salmos e himnos y cánticos espirituales. Qué hermoso, hermanos. Nosotros podemos llenarnos de la palabra del Señor por medio de los cantos, por medio de expresar nuestra gratitud al Señor a través del cántico de himnos,
muchas alabanzas que hablen de la grandeza del Señor. Muchas. Santiago contrasta dos estados de ánimo distintos. En ambos casos el creyente debe saber cómo actuar. Tan importante es saber orar en las aflicciones, al igual que cantar en las alabanzas cuando hay más alegría. Santiago sugiere el hecho de que el creyente podría olvidarse de Dios cuando se siente feliz. Santiago sugiere ese hecho. Olvidarse del uno del otro consiste en un problema grave para el creyente y un problema espiritual serio. Normalmente nos enfocamos, cuando estamos afligidos sabemos qué hacer, aunque muchas veces no lo hacemos, orar. Debemos acudir al Señor. ¿Pero qué? ¿Hacemos lo que tenemos que hacer cuando estamos alegres? ¿Cantamos alabanzas al Señor? ¿Damos gracias por lo que Él nos da? Una buena pregunta para nosotros, hermanos. Encontré un par de citas. Dice, el gozo necesita canalizarse de modo que no se convierta en un instrumento que aleje al alma de Dios. Y la aflicción espiritual necesita ser aliviado para que el creyente sirva a Dios con eficacia. Ahora, con respecto a cantar alabanzas, estos bien conocidos versículos se encuentran entre los más descuidados y distorsionados. Note lo que dice este autor. Este versículo, además de ser de los más distorsionados, es de los más olvidados. Porque cuando estamos en aflicción oramos y cuando estamos alegres no cantamos. Cuando alguien se encuentra en dificultades, pronto se vuelca a la oración. Pero cuando alguien está contento, no lo oímos cantar himnos de alabanza. Cuando el Señor bendice nuestra vida y tenemos un momento de dar gracias al Señor, de expresar un cántico delante de Él, no lo hacemos. No lo hacemos. Hermanos, estoy convencido, de acuerdo a la Escritura, de que uno de los pecados que más aborrece al Señor es la ingratitud. ¿Usted recuerda Romanos 1? Ni le dieron gracias. Ni le dieron gracias. Hablando de que la gente conocía de que el Señor había hecho todas las cosas y la gente ve su eterno poder y su deidad. Pero la gente decide volcar esa gratitud hacia las cosas creadas más que al Creador. Y el Señor la aborrece. La ingratitud, hermanos, es algo terrible delante del Señor. Nosotros podemos cantar alabanzas al Señor, expresar con nuestros labios lo que el Señor ha hecho, pero muchas veces no lo hacemos. Muchas veces no apreciamos cuando la gente lo hace, ¿cierto? Normalmente los miércoles, ¿cierto? Momentos de gratitud, todos nos quedamos callados. ¿Acaso ninguno recibe bendición del Señor? Sí recibimos hartas bendiciones del Señor, hartas bendiciones del Señor. La vida, la salud, el sustento diario. Hermanos, la salvación. Tremenda bendición del Señor. ¿Está alegre, hermano? Canta alabanza, pero después. Después, sí. Hable con Rodrigo y él puede coordinar un... No. Avancemos un poquito más. La humildad en la debilidad. Sí, volvamos a Santiago. Ahora vamos a entrar en unos pasajes que son muchas veces mal interpretados. Dice el versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El pasaje contiene una tercera interrogante que ha sido de debate para muchos creyentes a lo largo de todo el tiempo. ¿Pero de qué está hablando Santiago? Muchos toman este pasaje como una respuesta tajante a la enfermedad física y como la justificación para la sanidad divina, entre comillas. ¿Cierto? Lo que hacen eso sacan de su contexto inmediato y lleva a más confusión. Para muchas sectas que se dicen ser cristianas, estos versículos son una declaración de sanidad inmediata al estar en una situación de enfermedad física. Y basta solo con llamar a los ancianos de la iglesia para que con su oración lo libre de tal aflicción. Solo lo que muchas personas piensan. ¿Ha escuchado movimientos como pare de sufrir? Y muchos movimientos más que podemos decir que practican estas cosas. Basta solamente con tener fe, llamar a los ancianos y inmediatamente el enfermo se va a levantar. Pero ¿es esto así? ¿Dios ofrece inmediata restauración física a los que oran con fe? ¿Interpretamos así este pasaje? Vamos a establecer unas bases que nos van a ayudar a interpretar el pasaje. ¿Ya? Vamos a ir de a poco para que avancemos. Dios
en esta vida, hermanos, no nos promete salud y prosperidad en esta tierra, sino más bien en su reino eterno. Dios, hermanos, aquí en esta tierra, no les promete salud ni prosperidad. Le promete muchas otras cosas y grandes promesas tiene los hijos del Señor, para los hijos del Señor. Pero salud y prosperidad, difícil. Vea Apocalipsis, por favor, capítulo 21. Vaya rápidamente por allá. Versículo 4. Hablando de un momento donde Cristo va a reinar literalmente aquí en la tierra por 1000 años, se repite 1000 años varias veces en el pasaje, no creo que sea por casualidad, es porque se trata de un reino literal del Señor. Dice el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El Señor nos promete eso, claro, nos promete eso en su reino. Aquí en esta vida tenemos por asegurada la aflicción y que el Señor va a estar con nosotros en medio de la aflicción. Entonces, vamos tomando algunas cosas que nos puedan ayudar a interpretar este pasaje. Recordemos que Santiago viene tratando temas espirituales que eran primordiales en la vida del creyente y esa realidad no debe perderse de vista al interpretar estos pasajes, como lo hemos visto. No se debe perder de vista lo que los teólogos llaman el contexto inmediato del pasaje, lo que estaba diciendo antes y lo que va a decir después. Entonces no podemos tomar estos pasajes y aislarlos de lo que Santiago venía diciendo. Ahora, metámonos un poquito en las palabras. ¿Qué significa enfermo en este pasaje? ¿Está alguno enfermo? Esta palabra puede traducirse como débil. Si bien esta palabra es usada en algunas ocasiones, especialmente en los evangelios, para referirse a enfermedades físicas, en las epístolas, esta palabra siempre se refiere a debilidades espirituales. Ve Romanos 8:3, ¿cierto? Romanos 14, recibid al débil en la fe, no para contender, ¿cierto? Ahí están los pasajes. Vamos a Romanos 14, por favor, Romanos 14, rápidamente. Vamos a ir avanzando. (14:1) No, está en 1 Corintios. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Entonces, así como este y otros pasajes, la debilidad tiene que ver con una condición espiritual, ¿cierto? Con ser prácticamente inmaduros en la fe. Con eso es sinónimo en las epístolas. Entonces no podemos tomar este pasaje si siempre en las epístolas se utiliza la palabra débil necesariamente para decir esto es enfermedad física, sino que aquí se refiere a una debilidad. Note además que el énfasis principal del pasaje recae en la oración, en el hecho de ungir con aceite. El hecho de ungir con aceite es secundario con respecto a la oración. ¿Sí? Primeramente oren por él y después ungiéndolo con aceite. Entonces algunas personas malinterpretan y estamos haciendo algunas observaciones del pasaje. Ahora, hago una pregunta válida para los que interpretan este pasaje como sanidad física solamente. ¿Viene la enfermedad a causa del pecado? ¿Todas las enfermedades son a causa del pecado? No siempre. Tomemos la vida de Job como punto de referencia. Aunque estaba cubierto de dolorosos forúnculos, Job sabía que su aflicción no le habría sobrevenido por ningún pecado, ¿cierto? Y recuerdan ustedes la acusación de los amigos de Job, ¿cuál era? Que tú estás en pecado. Tú estás en pecado, por eso tienes esta condición física. Ese era el pensamiento que, imagínense hermano, ya existía en ese momento. ¿Usted recuerda Juan capítulo 9? Le preguntaron a Jesús, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?
Jesús le dijo, ni ni su padre, sino que él nació así para que el poder de Dios se haga manifiesto en él. Entonces, hermanos, decir que todas las enfermedades son como origen de que yo tengo pecado, de que la persona tiene pecado, es erróneo. Dios muchas veces permite las enfermedades para probar nuestra fe, para probar nuestra fe. Ahora, notemos también, nadie niega que Dios hace milagros de curación en la comunidad cristiana en respuesta a las oraciones de los santos. Hemos visto, ¿cierto? Dios milagrosamente obrando en la vida de los hermanos. Personas que ya estaban prácticamente, lo vimos esta semana nosotros, ¿cierto? El Señor milagrosamente sana a una persona. Hay muchos testimonios con respecto a eso. El Señor puede hacerlo, hermanos. El Señor tiene el poder para hacerlo. Pero ¿qué sucede si Dios no sana al enfermo? ¿Se debe a la falta de fe? ¿Existe algún pecado inconfeso? Puede ser, pero no en todos los casos. No en todos los casos. Considere de que Pablo, a quien se le había conseguido el don de sanar, parece no haber podido librar a su amigo Epafrodito de una prolongada enfermedad que casi lo llevaba a la muerte. Entonces algunos dicen, no, que Pablo probablemente no tenía fe, por eso no sanó a Epafrodito. No es así. Pablo oraba con todo su corazón por su hermano. Y él decía que estaba en tremenda angustia por su hermano, porque estuvo a punto de morir. ¿Acaso Pablo no tenía fe como para levantarlo? No. Tenía mucha fe, pero la sanación depende del Señor, hermanos. Como también lo va a enseñar este pasaje. Dice en otra parte también Pablo, dejé a Trófimo enfermo en Mileto, 2 Timoteo 4:20. ¿Por qué no oró Pablo a Dios en fe para que sus amigos fueran curados instantáneamente? No cabe la duda, hermanos, de que Pablo efectivamente oró por eso. Oró. Y piensa en la vida de Timoteo. También, enfermito de la guata, ¿cierto? Pablo le dije, ya no bebas agua, bebe vino. Cualquiera que diría, bueno, Pablo que era hombre de poca fe, ¿por qué no oró para que él sea restaurado? No necesariamente es así. Recuerda que Pablo mismo tenía un aguijón en la carne, ¿cierto? Pero cuando él oró, el Señor, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, hermanos, tenemos algunas bases que no necesariamente esto se refiere a una sanidad instantánea llamando a los ancianos que oren por el enfermo. No negamos, hermanos, de que se pueda tratar de una enfermedad física que está afectando al creyente, pero lo principal aquí es una condición espiritual defectuosa. Una condición espiritual defectuosa. Ahora, ¿a qué se refiere, hermanos? Ya que no se trata de algo milagroso que prácticamente tuerce el brazo del Señor, no considera la voluntad del Señor. ¿A qué se refiere? Santiago se refiere a un caso de debilidad espiritual, es decir, un creyente cuya fe se halla en crisis por alguna razón. Esa flaqueza espiritual ha repercutido en la vida física del creyente. El autor exhorta al afligido a que tome iniciativa y convoca a los ancianos, es decir, a los líderes espirituales de la iglesia, y estos, percatándose de la condición espiritual del hermano, apelan a la oración de intervención divina en favor de dicho hermano. En favor de dicho hermano. Se trata de una persona que se encuentra en debilidad, en flaqueza, reconoce su condición espiritual y llama a los ancianos de la iglesia para que ellos intercedan por él. Cuando un creyente sufre una necesidad espiritual o material, debe procurar el apoyo de otro creyente maduro para que le ayude en la oración. Para que le ayude en la oración. De eso se trata, hermanos. De eso se trata. Más que decir una sanidad instantánea, una sanidad que es prácticamente automática, no. Se está refiriendo a reconocer una debilidad espiritual que probablemente esté afectando el físico y acudir a los hermanos que son maduros en la fe
para que ellos intercedan por el Señor. Intercedan por Él delante del Señor. Vamos un poquitito con el pasaje. Y la oración de fe, ¿qué dice? ¿No podía haber dicho sanar? Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor, note, lo levantará. El cuadro descrito aquí es el de una persona extremadamente fatigada, tanto en lo físico como en lo espiritual y en lo emocional. Esta persona es descrita anteriormente como debilitado y su esperanza se encuentra en la intervención divina en respuesta a la oración de los líderes de la iglesia. Note el énfasis en la palabra salvar. La palabra salvar, hermanos, no siempre se refiere a una salvación de pasar de muerte a vida. Se ocupa de muchas maneras a lo largo de toda la Escritura. ¿Usted recuerda cuando los discípulos se encontraban en medio de una tormenta? Y ellos clamaron, Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Ahí se están refiriendo a una salvación espiritual? No, se están refiriendo a una salvación física. Se están refiriendo a una salvación física. Entonces, hermanos, no necesariamente una interpretación fácil lleva a una interpretación correcta. Y el Señor lo levantará. Dice, en cuanto a déjeme volver un poquitito al punto anterior. Evidentemente no se usa la palabra salvar aquí para referirse a la salvación del alma, sino a librar de una condición de debilidad espiritual que ha repercutido en el cuerpo. El Señor puede libertar a esa persona, pero comienza primeramente por reconocer la debilidad y convocar a hermanos, los líderes de la iglesia, en este caso los ancianos, hermanos maduros en la fe, que puedan interceder por él. La expresión el enfermo viene de una palabra que significa estar agotado o estar fatigado en extremo. Eso es lo que significa. Note, es un agotamiento. Es un agotamiento, es una fatiga extrema. El verbo es usado aquí y en Hebreos 2.13. ¿Sí? 12.3, perdón. Vayan a Hebreos 12.3 para ver cómo se usa la palabra en... Considerad, versículo 3 del capítulo 12. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, vuestro ánimo no se canse. Entonces, no necesariamente involucra, o no necesariamente es solamente una enfermedad física, sino que tiene que ver con un agotamiento. Ahora, interesantemente, Santiago va a conectar la idea de una debilidad física, debilidad espiritual, con los pecados. Santiago reconoce el hecho de que la enfermedad podría haber sido causada por el pecado. Puede pasar, hermanos. No estamos eliminando esa posibilidad. Usted recuerda 1 Corintios 11, ¿cierto? Algunos hermanos, ¿qué estaban haciendo? Estaban tomando la cena del Señor indignamente y algunos estaban siendo castigados por el Señor. Algunos estaban enfermos y algunos ya habían muerto definitivamente, como castigo del Señor. Y el Señor, hermanos, tiene la potestad de hacer eso. El Señor tiene la potestad de usar aspectos físicos nuestros para llamar nuestra atención con respecto a consideraciones espirituales. Y el Señor tiene la potestad de hacerlo. Note también que la construcción gramatical presenta el caso de manera hipotética. Puede ser que sea así, pero aclarando que no siempre es así. Como lo vimos anteriormente, es incorrecto pensar que todas las enfermedades que podemos tener es como consecuencia del pecado, aunque es un llamado bíblico estar examinando nuestro corazón constantemente, no solamente frente a una dificultad física, sino que constantemente debemos decir, Señor, ¿hay pecado en mí? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, decía el salmista, ¿cierto? Constantemente debemos estar examinando nuestro corazón. La frase, y si hubiera cometido pecado, puede ser traducido como suponiendo que haya cometido pecado. Suponiendo que haya cometido pecado.
Y gramaticalmente, en griego, la palabra pecado es la primera palabra del versículo, notando el énfasis del pasaje. Entonces, hermanos, la discusión no es una sanidad inmediata o no, es más que eso, hermano. Es una condición espiritual que puede estar afectando todos los aspectos de nuestra vida, todos los aspectos de la vida. Les serán perdonados, 15c. El tiempo futuro en este caso concreto presupone que ciertas acciones y actitudes previstas. En primer lugar, el hermano ha reconocido su debilidad y convocado a los líderes de la iglesia, y estos han intercedido por él confiando en el poder del Señor. Confiando en el poder del Señor. Entonces, el Señor puede perdonar, el Señor se alegra en perdonar pecados, hermanos, Él se regocija en hacerlo, pero es necesario que se reconozca en humildad nuestra debilidad, no solamente delante del Señor, sino también frente a los hermanos maduros en la fe, y ellos intercedan, confiando en el poder del Señor. Habiendo hecho todo esto, Dios otorga el perdón de los pecados cometidos que lleva a una restauración del hermano. Hermanos, la experiencia de perdón de pecados es una de las más profundas e inolvidables en la vida del ser humano. Tener la certeza del perdón de Dios es algo que no puede ser comparado a ninguna otra sensación. Dios perdona nuestros pecados tan pronto haya arrepentimiento y confesión de esto. Es así. La palabra perdonados es una palabra que normalmente no se utiliza para decir perdonados como en otras ocasiones, sino que significa remitir, cancelar o transferir la deuda. Es un perdón profundo, hermanos. En la literatura clásica se usaba para indicar la libertad voluntaria otorgada a una persona o cosa por la que se tiene control legal. Entonces, se utilizaba como para remitir cualquier ofensa, transferir las ofensas de una persona y dejarlo en libertad. El Señor, hermanos, que note qué profundo es el pasaje. Entonces, no se refiere solamente a un aspecto físico, se refiere a más que eso. No podemos tener la vista muy corta y solamente quedarnos en un aspecto físico de la vida del cristiano. Es más que eso. Es más que eso. Cuando la persona que se encuentra en esta debilidad acude primeramente a los líderes de la iglesia en humildad, acude al Señor, el Señor remite sus fallos y perdona sus pecados y le otorga una restauración. Y ahí comienza el proceso de restauración del hermano. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? ¿Sí? ¿Están despiertos? A ver cuánto tiempo me queda. Me queda todavía tiempo. Me queda 1 hora. Ya. Tengo que corregir eso, no es 1. Y eso ya es el tercero. El cuarto, perdón. Confesaos vuestras ofensas, nuevamente, hermanos. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Una de las cosas más saludables en la vida cristiana en tiempos de dificultad es la búsqueda de apoyo espiritual de otro creyente maduro en la fe. Dada esta situación, se sugiere que el hermano debilitado convoque a los ancianos de la asamblea. El contexto inmediato sugiere que el hermano sería perdonado una vez que confiese sus ofensas tanto a los líderes como también a los ofendidos. Note estas cosas, está añadiendo una matiz más al asunto. No solamente confesar delante de Dios, confesar delante de los líderes de la iglesia, confesar los unos a los otros. Confesar los unos a los otros. Confiesen los unos a los otros sus ofensas. Es por ello que la confesión mutua necesita ser practicada con más frecuencia por el pueblo de Dios. Con más frecuencia por el pueblo de Dios. El apóstol aboga por una confesión privada más que pública, en concordancia con las demás escrituras. Recuerdan que cuando había conflicto en los hermanos, ¿qué debían hacer? Primero, hablar con la iglesia, ¿cierto? No, primeramente con el hermano. Si enteras de que él tiene algo en contra de ti, primeramente ir con los hermanos, con el hermano, es decir, aclarar el tema. Y después existen otros pasos, pero primero hablar en privado con él. Nuevamente, la palabra confesar también indica algo continuo en la vida de los creyentes.
además de ser un mandamiento que en forma gramatical, a mi esposa no le gusta que hable de gramática aquí, pero es un imperativo en voz media que significa confesar para uno mismo. Entonces quiere decir que al confesar nuestros pecados, el hermano está siendo bendecido y yo también estoy siendo bendecido, porque estoy siendo obediente al plan del Señor. Y es sano para la iglesia, hermano, confesar nuestras ofensas. La palabra confesar implica la idea de decir lo mismo. Homologueo, ¿ustedes recuerdan esta palabra? Decir lo mismo, es decir, hermano, me equivoqué en esto, le pido perdón. Es confesar directamente. ¿Usted ha escuchado cuando piden perdón? O muchas veces también lo he hecho. Hermano, si es que te ofendí, si es que cometí alguna falla, hermano, eso no es pedir perdón. Necesitamos estar convencidos de que hicimos algo mal. Perdóname, hermano, porque te fallé en esto. Es algo específico. Hermano, perdóname porque aquí te fallé. Y esto, de acuerdo a lo que dice la Escritura, está mal. Y me arrepiento delante de ti. Cuesta humillarse, pero es la confesión bíblica. Y orad los unos por los otros para que seáis sanados, para que seáis libertados de estas cosas, de esta esclavitud que puede estar trayendo consecuencias en nuestras vidas. Vamos terminando, hermanos, así que me quedan solamente 15 presentaciones. La oración eficaz del justo puede mucho. Uno de los ministerios espirituales más necesarios entre los creyentes es la intercesión. La intercesión significa mediar en favor de alguien. Un creyente puede mediar en favor de alguien por medio de la oración. La justificación de la intercesión se encuentra en la frase: la súplica eficaz del justo puede mucho. Santiago conocía el poder de la oración por experiencia, dado el apodo que llevaba. ¿Alguien conoce cómo se...? Hay una literatura extra bíblica, esto no está en la Biblia, que Santiago tenía un apodo. ¿Alguien sabe cómo se llamaba el apodo? O sea, ¿cómo se llama el apodo? ¿Cómo era el apodo? Rodillas de camello, bien. Rodillas de camello. ¿Por qué? ¿Porque tenía toda la rodilla? ¿Porque tenía toda la rodilla operada como yo? No. Es porque se dice la historia de que Santiago oraba tanto, intercedía tanto por los hermanos, que llegaba a tener las rodillas marcadas. Y la gente reconocía que era una persona que oraba. No creo que Santiago lo hacía para que la gente lo reconozca, pero era inevitable las marcas que tenía. Y hermanos, yo pensaba esto, a mí me han puesto un montón de apodos. El rey de los completos, me han dicho de todo, todos los apodos. Negro, negrito, de todo. Pero nunca me han puesto un apodo espiritual. Nunca me han dicho rodilla de camello. Rodillas chuecas sí, porque están todas operadas, pero hermanos, qué bonito. Yo pensaba, qué tremendo. Qué tremendo que un hermano que hable de que se tiene que orar y que repita la palabra oración varias veces, en 5 versículos, él mismo se ha reconocido como un hombre de oración. Qué tremendo, qué tremendo. El contexto de la palabra justo implica a una persona que vivía en obediencia a Dios, es decir, que manifestaba frutos de una vida justa. En cuanto a la frase puede mucho, implica la idea de tiene mucha fuerza y sugiere la idea de algo saludable, algo sin mancha. Ustedes recuerdan cuando Pablo decía, quiero que los hombres levanten manos santas. Esa es la idea, Tenemos la oración de un hombre piadoso, puede mucho. Y voy a poner el ejemplo, tremendo ejemplo, de Elías. Vamos. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. La mención del profeta Elías es precisa dada la argumentación del autor. Elías vivió en un tiempo de apostasía y serios conflictos espirituales dentro del pueblo de Dios. Se tuvo que enfrentar a los líderes apóstatas de Israel, al pueblo y a los profetas de Baal. La victoria de Elías se caracterizó por su obediencia a Dios, demostrada en el énfasis que el profeta era semejante a nosotros. En cuanto a las pasiones, es decir, sin importar sus debilidades, Elías decidió confiar en Dios en vez de enfocarse en sus situaciones presentes. Por eso pone el ejemplo de Elías, un hombre que tenía probablemente las mismas luchas que cada uno de nosotros, pero él
decidió obedecer al Señor, vivir en obediencia al Señor. Y orar de acuerdo a eso. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. La frase orar ferviente literalmente significa orar con oración, y es una frase enfática que implica que el profeta se encontraba inmerso en la tarea de orar a Dios. Entonces, usted recuerda la historia, hermanos. ¿Usted recuerda esta historia? Esta historia la podemos encontrar en 1 Reyes 18:42, donde en el monte del Carmelo, el profeta, postrándose en tierra, puso su rostro sobre sus rodillas y oró. En respuesta a esta oración, Dios respondió a su oración inmediatamente, estando Él en esto. Dice que Dios respondió a su oración, estando Él en esto. Estando Él en esto. Pero algo importante, ¿por qué puso Santiago el ejemplo de Elías? Por lo que dice abajo, es importante observar que hubo un arrepentimiento del pueblo de Dios previo a esta acción. ¿Por qué? ¿Recuerda cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal? Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, cuando vieron la señal. Jehová es Dios. Posterior a eso, el profeta intercede por el pueblo, y es sin duda un gran ejemplo de una oración intercesora. Entonces, está poniendo el ejemplo de un pueblo débil, de un pueblo destrozado por el pecado, pero un hombre maduro que intercedió por ese pueblo y tuvo la valentía de hacerlo. Es lo mismo que estamos viendo acá. El hermano débil llama a los hermanos maduros en la fe, y estos interceden delante del Señor. Estos interceden delante del Señor. Noten esta frase. Si la oración de un hombre puede alcanzar tanta efectividad hasta controlar el tiempo atmosférico, ciertamente el pueblo de Dios no debería vacilar en orar por aquellas cosas que son de importancia en sus vidas. El poder de la oración llega mucho más allá de lo que podemos imaginar. Mucho más allá. Mucho más allá. Hermanos, hay muchas cosas que probablemente ustedes tengan en su mente y son como cabos sueltos, ¿sí? Para eso hay hermanos maduros en esta congregación que le pueden responder todas las preguntas que yo no pude responder. En conclusión, hermanos, resumiendo los versículos finales de la epístola, sin considerar lo que se va a predicar la semana que viene. Santiago presenta el comportamiento de los creyentes ante las dificultades que con frecuencia afectan la vida del cristiano. El hecho de que se hable de perdón de pecados y de confesión refuerza la idea de que la cuestión principal es un tema espiritual. Se subraya de la oración intercesora y se menciona el ejemplo de Elías intercediendo por un pueblo en crisis espiritual. De la misma forma, el creyente maduro debe mediar en favor del hermano débil en la fe, con el fin de que sea restaurado y fortalecido en su vida espiritual. Hermanos, esto es una doble advertencia para nosotros. Doble advertencia en cuanto a debemos considerar nuestra vida primeramente, en qué cosas no estamos siendo obedientes al Señor. Y la obediencia siempre trae sus consecuencias, hermano. La obediencia siempre trae sus consecuencias. La desobediencia siempre trae consecuencias terribles. El Señor puede disciplinar en cualquier área. El Señor es soberano. Y el Señor nos advierte y debemos considerar nuestra vida. Entre los mismos siervos, ellos advertían. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado ¿de qué? De ti mismo. ¿Y después de qué? De la doctrina. Hubiera dicho primero la doctrina y después de ti mismo, pero no. Según el orden bíblico, es de ti mismo y después de la doctrina. Entonces debemos tener cuidado nosotros. Esa es la primera advertencia. La segunda. ¿Hemos considerado, hermanos, que están en debilidad? Porque todos estos pasajes apuntaban a que nosotros debemos velar por esas personas. Velar por esas personas. ¿Y qué ministerio más hermoso, hermanos? Los ancianos de la iglesia. Damos gracias al Señor, hermano. Damos gracias al Señor. Porque el Señor ha otorgado líderes piadosos en esta congregación que están interesados por cada uno de nosotros. Y qué ministerio más hermoso, hermano. Qué ministerio más hermoso. El Señor nos bendiga, hermanos. El Señor nos bendiga y nos ayuda a vivir estas hermosas verdades. Señor, muchas gracias por este tiempo, Señor. Señor, el tiempo no alcanza, Señor, para poder
expresar toda la profundidad de tu palabra, Señor, pero he tratado de hacerlo de la mejor forma, Señor, primeramente para usted, Señor, y también para mis hermanos, Señor. Señor, si hay algunas cosas, Señor, que necesito aclarar, Señor, deme también la gracia, la humildad para poder hacerlo, Señor. Y Señor, que principalmente ruego, Señor, que esta palabra implantada, Señor, en nuestros corazones crezca, Señor, y que no seamos, Señor, como aquella persona que se considera en un espejo, considera su rostro natural y luego se olvida cómo es, Señor. Sino que consideremos perfectamente a la ley, Señor, y que la obedezcamos, Señor. Señor, danos de tu fuerza, Señor, danos valentía, Señor. Señor, y ayúdanos, Señor. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.